Hola, buenos días. Hoy estoy grabando el vídeo por la mañana porque va a llover todo el día, así que voy a aprovechar ese breve momento de pausa para grabar el vídeo sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, la victoria ucraniana inminente. Soy Olga Tarnowska y hoy estamos en Ivano-Frankivsk, ¿vale? En la calle principal de esa ciudad que está cercana a la frontera con Polonia. ¿Qué quería decir hoy? Primero, me sorprendió porque es la calle peatonal, calle de restaurantes, de tiendas y todo esto. Y detrás está el paseo de la memoria de todos, imagino que no todos, pero una parte de los héroes que han fallecido durante esa guerra, las personas locales que dieron su vida por Ucrania desde 2014, ¿no? Entonces es un paseo que vamos a hacer ahora. Simplemente quiero que veáis que algunas ciudades lo tienen muy presente y me gusta esa idea de que tienes que entender que para que tú estés aquí tomando un cafelito, alguien como este chico ha dejado su vida. Vale, entonces, cosas importantes hoy. Se escuchan, se reportan las explosiones en Sebastopol, en la bahía de Sebastopol, y en Krasnoyarsk, que también es un hub de ferrocarril en Crimea. Eso quiere decir que hay nuevos ataques ucranianos en Crimea y pues la operación ofensiva en esa dirección pues avanza, sigue, ¿no? Y por supuesto estamos preparando la gran ofensiva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un proceso largo y con la insuficiencia armamentística parece hasta más largo, ¿vale? Aquí os voy a enseñar una señora, me imagino a dejar flores a su hijo, simplemente para que veáis que es un sitio donde todo el mundo viene para pues dejar la presencia, ¿no? Dejar la memoria de esas personas recién fallecidas, ¿no? Y todavía todo esto es muy palpable y va a ser palpable, ¿no? Porque la guerra no ha terminado y es lo que yo lamento tanto, ¿no? Porque todo el mundo ve esa guerra como algo lejano y nosotros lo vivimos. Son nuestros hermanos, amigos, familiares que están muriendo todos los días. Por eso cuando yo estoy desesperada y grito, tenéis que entender que es algo que Ucrania es el primer país que quiere terminar esa guerra ya, ¿vale? Pero terminarla bien, no terminarla para reempezarla dentro de un año, que es lo que va a pasar si negociamos. Bueno, entonces, por el otro lado, Rusia lo que está haciendo es atacar en la zona Kremina-Svatov, ¿vale? En Karmazinivka, ¿no? Ellos han conseguido avanzar y ocupar 3 pueblos ucranianos, o sea, desplazar al ejército ucraniano, aunque en esos pueblos ya no queda nadie porque están abandonados, pero aún así la idea es concentrar ahí toda la fuerza de 100.000 personas. O sea, cuando Rusia empezó a invadir Ucrania, o sea, en febrero del año pasado, tenía 180.000 de tropas extendidas en todas nuestras fronteras. Y ahora son apenas, ¿cuántos? 100.000 concentrados en un lugar. O sea, se han propuesto mostrar algún tipo de éxito en esa operación, porque los rusos para su propaganda y sus medios también tienen que mostrar que ellos avanzan, que ellos ganan el terreno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa allí? Allí estaban las brigadas de defensa territorial, o sea, que eran movilizaciones esas espontáneas que llevaban ya 1 año y medio en aquellas posiciones. No eran tropas regulares, no eran reservas entrenadas para la contraofensiva que Ucrania todavía intenta no, ¿cómo decirlo?, no usar, ¿vale? Y están avanzando, con lo cual probablemente estos días Ucrania tendrá que desplazar algunas reservas porque si no ellos rompen en 2 nuestra línea de defensa y eso es lo que no podemos permitirnos, ¿no? Quedarnos con una parte rodeada.
Así que, por supuesto, ellos intentan cambiar nuestras estrategias y la guerra siempre es cosa de dos, ¿no? Uno tiene unos planes, otro otros, y el éxito es cuando tú cumples un X% más del 50% de tus planes, que eso espero que suceda. Vale, en Bakhmut hay una carnicería para los rusos. De hecho, hay un experto que dice que nosotros no nos interesa tomar Bakhmut, porque ya lo habríamos tomado si quisiéramos. Nos interesa, como dice, atacar Bakhmut, que ellos defiendan Bakhmut, porque en Bakhmut, al revés, ellos mandan reservas para mantenerse y es una carnicería del ejército ruso, donde ellos pierden muchas más personas en veces, que superan, algunos dicen hasta 8 veces, ¿vale? Claro, pero nosotros también perdemos en otros sitios. Así que dicen que Ucrania ha desafiado el arte de la guerra porque es el ejército menor, menos armado, que ataca al ejército mayor y más armado, ¿vale? Entonces normalmente no se producen este tipo de operaciones. Y también es el ejército que ataca, normalmente sufre más pérdidas que el ejército que se defiende. Y en nuestro caso es al revés, ¿vale? Las cifras finales a lo mejor son 2 o 3 veces más que pierden los rusos que nosotros, pero aún así, teniendo en cuenta la filosofía de esas operaciones, estamos, digamos, superando las doctrinas militares tradicionales, ¿vale? No obstante, salen publicaciones criticando al ejército ucraniano, como salió en Bild, que se filtró una información secreta presentada a los servicios, por los servicios de inteligencia alemana. Entonces Bild los publica. Y lo que dice básicamente los defectos, ¿vale? ¿Por qué falla la contraofensiva ucraniana, ¿no? O sea, no falla porque solamente tenemos armamento para 30.000 personas, no falla porque la mayor parte de nuestro ejército son voluntarios, no son militares profesionales que jamás han tenido un entrenamiento propiamente dicho, como tienen los ejércitos de la OTAN en todo el país, el ejército profesional, ¿no? Y no tienen medios para, digamos, hacer la contraofensiva contando o aplicando los principios de la OTAN, que es la ofensiva, digamos, total, cuando hay aviación, tanques, todo el equipamiento. Vale, entonces esto ellos no tienen en cuenta. Lo que tienen en cuenta es que los grupos ucranianos son grupos aislados de 10 o 30 personas, que los que se han entrenado los que se entrenan mejor tienen menos experiencia que los que tienen más experiencia, ¿vale? Y que es difícil a los entrenados volver a sus regimientos y decirlo y aplicar sus estrategias porque sus superiores no lo ven bien, ¿vale? Entonces toda la crítica está bienvenida, seguramente hay parte de la razón en ella, que hay que cambiar el comando, digamos, en lugar, que a veces los jefes no son muy profesionales, porque el ejército que lucha, ya os he dicho, son voluntarios, que no han tenido ni preparación, que han sido lanzados, simplemente voy a mostrar, lanzados al combate. Un patio típico, aquí hay muchos patios, han sido lanzados a la batalla directamente y no tienen los medios. Dicen que ellos salen del país a los centros de entrenamiento de la OTAN, usan las armas que jamás han tenido y jamás van a tener y estrategias que jamás van a poder aplicar porque los protocolos de la OTAN incluyen la aviación, incluyen o sea, todo tipo de asistencia que hay, ¿no? Entonces es un poco ridículo ese tipo de crítica desde nuestro punto de vista, pero bueno, yo creo que esto hay que siempre, si podemos mejorar, si podemos hacer algo, pues hay que hacerlo. Vale, ayer murió una niña en el hospital que fue herida por la bomba de cartuchos disparada por los rusos en el pueblo Konstantinivka, ¿no? Donde había una familia, era domingo, en el lago, bañándose en el lago y dispararon contra los niños y los adultos. Entonces 2 niños han muerto ya a día de hoy y un adulto también. Y 3 niños y 2 adultos están ingresados. No, 2 niños y 3 adultos. Vale, entonces
Rusia hace uso demostrativo de las bombas de cartucho, que siempre usó. Rusia usa esas bombas desde el año 14, ¿vale? Entonces, pero claro, cuando Ucrania recibió esas bombas de los Estados Unidos que hacen tanto daño al ejército ruso en el frente, pues Rusia se ensañó, ¿no? Porque ellos pueden ser terroristas, ellos pueden usar armas prohibidas, Ucrania no. Entonces ellos activan todas sus redes pacifistas, porque el movimiento pacifista fue fundado por los servicios secretos rusos. Pues eso es lo que dicen, que si los trazamos, vemos que siempre Rusia ha fomentado y ha financiado todas esas organizaciones de desarme, ¿vale? Que el hijo de uno de los mayores criminales de Rusia está en el comité de desarme de la ONU, ¿vale? Entonces, suena absurdo, pero es lo que hay, es el mundo en que vivimos y creo que nuestro objetivo es cambiarlo, ver que no funciona, que está podrido, ir ofreciendo una opción nueva, porque no podemos vivir con este sistema tan corrupto. Bien, entonces, quiero decir, las bombas de cartucho se han usado, por ejemplo, en el bombardeo de los barrios residenciales de Kharkiv, Saltivka, ¿no? Al principio de esa guerra. Lo he comentado con un amigo que lleva el canal de información en español, y me dice, es que esto no ha salido en los medios. Digo, no ha salido porque alguien no quiso que salga, ¿vale? Porque esto siempre ha estado ahí. Nosotros veíamos todos esos restos de munición, porque son muy característicos, ¿no? Los restos, las huellas de metralla hechas por las bombas de cartucho. Entonces, lo han aplicado desde siempre y contra los civiles. Y ahora, si lo hacen con más, digamos, saña, pues es simplemente para mostrar que ellos pueden. Todo lo que hace Rusia porque se siente impune, ya lo he dicho. Hoy, por ejemplo, ha salido la noticia del primer ministro de Hungría, Szijjártó, diciendo que hay que dejar participar a Rusia porque los Juegos Olímpicos y Bielorrusia, ¿no? Están fuera de la política, pero como que si son asesinos. Pero no estamos hablando de la política, estamos hablando del país terrorista que viene y mata y destroza y tortura y viola. Vale, entonces, Irán y China ayudan a Rusia, ¿vale? Irán ya ha ayudado a montar una fábrica en Tatarstan. Por cierto, dicen que emplea a los estudiantes de una universidad, que casi duermen ahí, que trabajan como esclavos sin salir, montando drones Shahed. También ayudan a hacer importación ilegal, China, por ejemplo, y Kirguisia también se ha convertido en el hub, como otros países que ayudan a Rusia a escapar de las sanciones y obtener mercancía de doble destino, ¿no? O sea, aquellas que se usan en la industria armamentística rusa, que está en pleno auge, ¿vale? Que no, las sanciones no funcionan. O sea, hay que afrontar la realidad, porque mucha gente cierra los ojos. Es que hemos hecho esto, pero como que no, hemos hecho mal. Hay que hacer más, hay que hacer de otra forma. Y por ejemplo, China manda drones, manda 30 veces más drones a Rusia que, por ejemplo, a Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué queréis que os diga? Esa guerra, con todo lo que hay, pues puede durar bastante tiempo. Vale, ayer Rusia anunció la nueva ley, el nuevo decreto de movilización, ¿vale? Que ahora la mili es obligatoria para los hombres de 18 a 30 años y en general no pueden salir del país una vez que se les manda el aviso de reclutamiento. Que eso significa que cerrarían las fronteras para todos los hombres de la edad reclutable, más o menos. Esto, ¿qué quiere decir? Rusia no convocó una movilización general, dejó escapar a mucha gente, ¿vale? Salieron millones de rusos que ya le veían venir, que tenían pocos de recursos, o sea, y aquellos que no estaban de acuerdo, ¿vale? Más o menos. Entonces esto permitió dejar escapar a ese pequeño grupo de personas que podrían protestar contra la política de Putin. Entonces Putin en primera medida fue deshacerse de los que no lo apoyaban, y la segunda ya es, y los que os habéis quedado, a morir todos, ¿vale? Rusia sigue con su política
de anular el acuerdo de trigo, ¿vale? Y además lo ha hecho, lo ha intentado hacer antes, porque ya lo interrumpió en noviembre del año pasado, luego empezó a reducir los grupos de inspección de barcos, bloqueaba el registro de barcos, o sea, un barco tardaba un montón de tiempo en salir del puerto porque la Comisión rusa no se presentaba. Entonces ya hizo este intento de ralentizar el envío y al final lo detuvo en julio. O sea, no fue una cosa fortuita, fue una cosa planeada desde hace mucho tiempo. Vale, entonces creo que más o menos es todo. Es todo lo que quería comentaros hoy. Seguramente habrá alguna noticia, pero ya no la podré recoger en este vídeo. Solo quiero decir que en Rusia se ha celebrado ayer un juicio sobre 18 personas que eran participantes de la brigada Aidar. Es una brigada de voluntarios creada en 2014-2015. Entonces ellos están acusados de terrorismo, de atentar contra el régimen de la República no reconocida de Donetsk y de otras cosas absurdas, ¿no? Igual que se celebró el juicio contra 22 personas hace más de un mes que estaban defendiendo a Azovstal, y ahí hasta condenaron a mujeres, ¿vale?, que estaban de cocineras. Vale, es absurdo, es totalmente ilegal, porque la gente fue detenida en su propio país haciendo su servicio militar, o sea, y es brutal, y me da mucha pena que el gobierno de Ucrania no denuncie estas cosas, ¿vale? Están callados, no salen en los medios oficiales porque, no sé, y tampoco lo denuncian obviamente las organizaciones internacionales. Y todo esto es muy doloroso porque resulta que Ucrania, aparte de tener lucha, tiene esto, ¿no? Gente ucraniana metida en las cárceles rusas sin tener ningún tipo de culpa y ningún derecho a defenderse. Bueno, es una guerra genocida y la vamos a ganar. Venceremos.